Contame sobre Axolotl, tu último disco, y por qué pasaste tanto tiempo sin grabar, digamos, sin hacer discos. No pasé tiempo sin hacer discos. Lo que pasa es que no todos los discos son de la misma especie, ¿no? Este, Como disco solista, este sí es el sucesor de Hombre de Piedra, data de 2015. Estos serían Claro. como 6 años, ¿no? Pero eh, en el medio hubo El hombre que perdió su sombra, hubo discos que produje, donde grabé todos los instrumentos, y hice grandes producciones, digamos. Hubo también la música de Happyland, que fue como, Ujú. no es un disco, pero es una obra grabada y que se puede ver en la web. Hubo algún otro disco también que no recuerdo. Hubo cosas con Lucio Mantel que produje también. O sea, discos todo el tiempo se están haciendo, pero discos solistas hay que encontrar el momento, ¿no? Justo también en el medio fui padre, o sea, es como, hay muchas razones por las cuales este disco se demoró, quizás apenas un año más que los otros, ¿eh? Porque siempre los discos más o menos tardo unos buenos años para lograrlos. ¿Y qué es lo que diferencia a este disco lista de los otros y de tus otros discos solistas, ¿no? ¿Qué podrías decir que cambió entre uno y otro? Bueno, mis discos son en general como estilizaciones de mis demos, ¿no? Quiero decir que a partir de las cosas que yo voy eh, esbozando, bocetando, eh, llega un momento en que hago una depuración de eso y elijo ese material para convertirlo en disco. Eh, en cada uno de mis discos solistas, por decirlo, por llamarlos de algún modo, o sea, por diferenciarlos de los que son piezas de teatro, producciones de otros artistas, los que, los que contienen esta narrativa personal, eh, tiene cada uno, o tuvo cada uno, un sistema diferente para esa depuración. En este caso, lo muy especial que tiene es que trabajé con un colaborador, un productor, que se llama Emilio Aro, y que llevó los temas a otro nivel, creo. Este, Hizo un trabajo sobre el sonido mismo, digamos, sobre la ecualización. O sea, el disco ya estaba terminado cuando yo se lo di, pero lo dimos vuelta. Un poco él, un poco juntos, ¿no? Y, y yo supervisando, ¿no? También, pero también trabajando para él. Por ejemplo, si había un sonido que no le gustaba, me pedía que lo trabajara, no sé, por ejemplo, con vientos, entonces me daba tareas, ¿no? Y tuve Ujú. que trabajar eh, como indirectamente para mí mismo, pero haciéndole caso, ¿no? Y bueno, entonces todo ese trabajo que hice con Emilio distingue bastante al disco de mis otros trabajos. Eh, Sin embargo, como te decía, cada uno de mis discos tiene un trabajo distinto. El anteúltimo, digamos, Hombre de Piedra, el que salió en 2015, fue un disco de banda. Fue un disco que trabajé con la banda con la que estaba tocando. Y Ujú. el anterior había sido un disco más de collage, grabando yo y después con un baterista, pero dándole un sonido también realista. Ese fue Pesebre. Eh, en este caso es un disco muy sintético, muy electrónico, muy de programaciones, samplers, sintetizadores, voces que no cantan necesariamente canciones, sino que son frases onomatopéyicas o divagues, ¿no? También hay canciones, hay algunas canciones. Así que bueno, no sé Estaba, si eso contesta est- tu pregunta, creo que sí, extensamente. sí, sí.
Sí, sí, pero me quedé pensando también un poco en lo que decías del trabajo de Emilio Aro y el hecho de cómo el artista, en este caso vos, tienen que también resignificar su propia obra a partir de la mirada de otro, ¿no? Y todo lo que, el trabajo interno que implica eso en cuanto al ego, a decir, bueno, voy a someterme a la mirada de otra persona y hacer lo que otra persona diga para mejorar mi trabajo, que es lo que yo hice. No sé si está bien o mal, pero es lo que yo hice. Me da la sensación de que debe haber un trabajo interno personal muy profundo en ese esquema de estas dos personas, ¿no? Interactuando para lograr un producto. Sí, o sea, hay un momento en la vida en que ya uno no se preocupa tanto por, por quién es, sino que te preocupas más por ser. O sea, en este caso yo no tenía puesta no tenía puesto el foco en que sea como un disco mío como artista o que se identifique con algo. Yo, digamos, hace rato que no trabajo de ese modo, y que estoy más como en esas tinieblas del estudio, y los temas es como que no hablan tanto, no es como un cantautor que sale, digamos, a decir lo suyo y uno lo escucha y se identifica con esa persona, sino que estoy más en un universo del sonido y me preocupa porque los temas te transporten a ese nivel, te transporten eh, a nivel del estado de ánimo y de las cosas que ocurren en esa música, ¿no? Entonces, lo importante era como el resultado de los temas, que los temas lleguen a ser pegadores y todos los psicodélicos que yo pretendo, digamos, sin quedarse, eh, digamos, en realidad uno puede parar antes y emitir cosas más crudas. En este caso yo quería que no sea tan crudo, tan digamos, que llegue más allá de lo que yo puedo habitualmente. O sea, de tener una verdadera colaboración. Me había planteado que el 2020 era el año de la colaboración y cayó el confinamiento y, sin embargo, siento haber logrado ese objetivo y bueno, creo que sí, que es mucho el aporte que da otra persona y que como que el ego o sea, el ego siempre, por supuesto que existe y condiciona muchas decisiones sin que uno se dé cuenta, más que nada. Ujú. O sea, el ego creo que es todo lo que uno no se da cuenta que es, pero que es uno sobre las cosas quizás de mala manera o no necesariamente. Pero en este caso no había, no eran decisiones condicionadas por el ego, sino por la música. Bueno, tu música tiene mucho de europeo, de sonidos y ritmos que quizás no son tan frecuentes en esta zona, pero sin embargo también tiene mucho de la cultura latinoamericana. ¿Cómo haces para conjugar estas dos cosas? Sobre todo en este último disco lo noté bastante. Eh, Habiendo crecido acá en Buenos Aires, con todas las influencias que nos llegan de parte de las culturas originarias o criollas más bien, digamos, ya de esas mezclas que se dieron en siglos pasados, habiendo tenido clases de folclore en la primaria, de haber escuchado a músicos como Unia Ramos en vivo y en directo cuando yo era chico, quenistas tremendos, y otros grupos de música latinoamericana y folclórica, yo me fasciné enseguida por eso y tuve
una pubertad un poco volcada hacia esa búsqueda. Con muchos de mis amigos íbamos a las ferias y comprábamos ocarinas o cosas, descubríamos un poco ese universo. Muy poco tiempo antes de ser golpeados de lleno y partidos en mil pedazos por el post-punk, digamos. Es como que todavía no habíamos madurado eso, mientras en el mundo ya estaba sucediendo. Entonces, eso que escuchás en mi disco es como el núcleo herido de una persona argentina que creció en esa época, digamos, en los 80, ¿no? Es eso, ¿no? El escuchar folclore y estar como enganchado con eso y de repente escuchar a Laurie Anderson o a Talking Heads o a Brian Eno y a David Bowie, toda esa música que vino o a Peter Gabriel, que nos marcó profundamente cuando teníamos, no sé, yo tenía 12 años, 11 años, Frank Zappa, no sé, toda esa música me influyó quizás incluso antes de conocer el folclore. Después toqué folclore durante mi adolescencia en un grupo del colegio y bueno, conocí los códigos del folclore y de tocar con gente que tiene como toda esa cosa del orgullo, del swing folclórico y demás. Y bueno, y conocí al Cuchile Guizamón o al dúo salteño, conocí esos y tantos otros, ¿no? Los Ábalos, toda esa música tan rica en modernidad también, porque no es una música tradicional y conservadora, sino que es también música vanguardista. Entonces, Sí. en mis gustos están ahí todos juntos, ¿no? Por eso me salen estas cosas, pero me parece que una cosa valoriza a la otra, ¿no? Cuando aparece un bombito lindo, no deja de ser un bombito lindo. Hermoso. Y vos, en tu familia, ¿no? Esto me genera esta pregunta. ¿En tu familia había músicos? ¿Tenías trayectoria musical familiar? ¿O sos la serendipia familiar? ¿Sos el No, nuevo, el raro, el distinto? no. En mi casa se vivía un clima artístico. Mi papá hacía esculturas, hacía cine, mi mamá hacía pintura, ambos cantaban en un coro. Era la cultura progre de los 70s, 80s en Buenos Aires. Pero yo fui hacia otro lugar. A mí me interesó, digamos, bueno, primero que me interesó educarme musicalmente de forma más, no académica, porque nunca estudié en un conservatorio, pero sí con maestros clásicos, digamos. Le entré a la música clásica. Entonces en eso sí, no era, quizás mi abuela tocaba el piano, mi abuelo había tocado el clarinete, había un espíritu musical, mi papá también cantaba un poco, pero no era esto de meterse a estudiar música, ¿no? Eso creo que para ser músico tenés que querer como aprender mucho de la música, y eso exige como una pasión y ponerse, ¿no? Estudiar. El folclore no es algo que aparecía en mi casa. En mi casa era más Beatles y música clásica. Ópera rock y grupos de rock así tipo Pink Floyd, estaban esos discos, ¿no? Este, más de, sí, pero creo que cuando uno se hace músico empieza a buscar como más profundamente, digamos, o deja de ser un poco un escucha porque yo no tengo tanto eso digamos, es como una vez que estoy en la música ya
voy cazando cositas, así tengo las orejas atentas, pero a la vez estoy como en un mundo que no cesa, entonces tampoco tiene como esa cosa de- del melómano, ¿no? Ujú. Bueno, te llevo a otro lado ahora. Por Viste favor, que sí, sí, se... perdóname que sea tan No, extenso. no, perfecto, me encanta, no hay ningún problema. Pero se repuso Ocupas en Netflix. Está siendo un éxito nuevamente, otra vez, porque ya había sido. ¿Esto tuvo alguna repercusión en cuanto a las reproducciones en las plataformas de tu música? No lo sé, no, no estoy No lo, seguro. no lo has No chequeado. me fijé. Sí, sí hubo como digamos, eh, una corriente secundaria de información donde se hablaba de esa cortina, digamos, hubo incluso unas versiones de la cortina muy graciosas, solo con voces o sea, pero no se terminan de unir esos mundos, ¿no? O sea, no sé si el que escucha, si el que mira Ocupas está interesado en la música que puedo hacer. Incluso quizás hasta le resulta un poco extraño escuchar esa cortina en Ocupas, ¿no? Sí, es probable, puede ser. Sé que con pandemia todo el mundo estuvo parado, no tuvieron posibilidades de hacer giras, pero vos estás pensando, estás armando shows, estás pensando en giras. ¿Cómo se proyecta el fin del 2021 y el 2022? Mira, lo que estoy pensando y lo que estoy comenzando a organizar es el vivo del disco que voy a presentar en La Tangente. Eh, Va a ser una presentación única, en principio, pero que espero que lleve a otras. Lo que pasa es que en el medio tengo algunos viajes y cosas que no tienen que ver directamente con la presentación del disco, sino Esa más. presentación es con público y no por streaming. Es una presentación con público, o sea, presencial, en La Tangente, sí. Serán una o dos funciones. ¿Hiciste presentaciones por streaming durante pandemia, como muchos artistas que hicieron, Mira, digamos, tomaron esa alternativa? no, hice dos cosas distintas. Una presentación por streaming con una producción que se hizo en el Galpón de Guevara, que se llamó Total Interferencia, con varios artistas, y fue un ciclo muy bien planteado y organizado. Pero bueno, eso fue en octubre del año pasado. Y paralelamente hice presentaciones no pagas, digamos, sino como vivos de Instagram que me llevaron a un lugar muy interesante y impensado, pero sí deseado. O sea que quizás por algún lado sí, o sea, lo deseaba y no, no, no hubo mejor oportunidad que esta para probarlo, que es piano solo, improvisado, algunas cosas cantadas, otras no, a veces temas, a veces no temas. eh, Total libertad, conversaciones con la gente. Digamos, son encuentros íntimos con un público que está ahí, que es cuyo feedback me hizo muy bien. Y, y también me encontré con que me decían que yo les hacía bien también, o sea, que la música les había hecho bien y bueno, que era como importante. Entonces lo continúo haciendo y luego seguiré haciendo. Me parece que es algo que, que- que es distinto, que no tiene un correlato en la normalidad este, Y no debería terminar con el antes fin de la conocida. pandemia tampoco, ¿no? Puede no terminar. Supongo que si uno toca todos los fines de semana ya no se queda con tantas ganas, ¿no? De tocar. Claro, Este, sí. pero, pero digamos que si
estoy, es sábado a la noche y está todo tranquilo, y tengo mi piano y mi teléfono cargado, puedo empezar eso. Y me resulta más lindo tocar acompañado por esas presencias virtuales que solo, ¿no? Como que Claro. en vez de desvanecerse en el aire la música, pasa a través de los micrófonos y llega y produce cosas en las personas, y es algo increíble, ¿no? ¿Esto lo hacías por Instagram, por tu cuenta de Instagram? Sí, sí, y lo hago, lo seguiré haciendo por el momento. Bueno, ahí Se ya voy a pueden ver ver porque entonces. los guardo y son muy, o sea, tenés que entrarle, digamos, muchas veces busco sin encontrar, ¿eh? Es como una cosa donde de repente pasa y, ¿viste? Eh, por lo que dice alguien también, porque hay mucho feedback, no es solamente el feedback que me dan a mí, sino el que yo doy. O sea, quiero decir que me tiran una y yo la replico. He llegado incluso a cantar letras que me van tirando en el momento, ¿viste? Como Qué inventando la divertido. canción ahí, es muy gracioso, ¿sí? Como pasan Y cosas.